Largo camino me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus amas. En tu casa mi alma puede reposar. En tu mirada y sanidad recibo paz cuando me hablas. No temeré al mañana si tú estás. Tú conmigo estás. En este tiempo glorioso, Señor, que tú nos permites tener, Señor, en esta plataforma virtual, Señor, que tú, Padre, has escogido en esta semana para traer, Señor, allí la impartición de tu poder, Señor, esa impartición de tu gloria, Señor. Nos preparamos en este momento, Señor, para recibir de ti la suministración de tu palabra, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor, alabanza a tu nombre. Tú eres Dios vivo y verdadero, Señor. Cómo no alabarte, cómo no glorificar tu nombre, Señor, cómo no glorificarte. A ti damos alabanza, Señor, a ti nación y lengua, Señor. Estás tomando tu pueblo, Señor, tus hijos, Señor, tus profetas, Señor Dios mío, los estás ungiendo, Señor, estás llamando a los tuyos, Señor. Por eso damos gloria a Dios. Bendiciones a todos mis amados hermanos, los que se unen en esta noche. Dios te bendiga allí donde tú estás. Recibe la bendición del Señor allí desde tu nación, tu ciudad, donde tú estés. Recibas la impartición del poder de Dios. La pastora Cristina Benavides desde Colombia. Dios te bendiga grande y poderosamente. Gracias al Señor, porque de Él viene la sustentación allí para tu vida, para tu casa. De Él viene el aliento oportuno, donde tú puedes sentirte allí fortalecido en Dios, fortalecida en el Señor. Por eso en este momento entramos en la presencia del Señor, dando gracias a Dios por el tiempo que nos suministra, donde tú y yo tenemos que estar allí firmes, creyendo lo que el Señor ha provisto, con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos, porque es necesario que nos apercibamos, que estemos dispuestos a lo que Él quiere hacer en este tiempo. Porque es necesario que tú y yo permanezcamos firmes creyendo lo que Él está estableciendo. Y la voz de su anuncio que está tocando trompeta, el Señor a nivel de naciones, despertando a sus valientes, despertando a hombres y mujeres a la intercesión, al clamor, a tomar la posición de atalaya. Y hoy Dios viene a despertar tu corazón, para que tú tomes conciencia, porque el Señor no unge profetas por ungir, no. Y hay un ataque contra todo lo profético, hay un ataque acérrimo contra los profetas de Dios, porque son la visión, los que ven, los que tienen los sentidos abiertos, los ojos abiertos, y están allí como atalayas. Si tú ves, siempre lo profético ha tenido ataque. Desde los tiempos antiguos, lo profético siempre, los profetas antiguos testamentarios tuvieron ataques acérrimos allí, llegaban ataques a sus vidas. Vemos cómo Jezabel atacó a los profetas, cómo espíritus se levantan contra los profetas. ¿Para qué? Para callarlos, para oprimirlos, para que no hablen la palabra del Señor, para que no manifiesten lo de Dios, porque están puestos allí para estar en una posición firme.
Por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos que despertar cada vez más al clamor y a la súplica. Hoy quiero hablarte aquí en Primera de Reyes, el capítulo 19. Vengo a hablarte esta palabra en el nombre poderoso de Jesús para que tú la tomes allí donde tú estés. Toma esta palabra de Dios. Aprópiate de esta palabra del Señor. Y vemos cómo allí Elías vivió un tiempo muy difícil. Elías Tisbita, un hombre que fue elegido por Dios, como tú has sido elegido y elegida por Dios. Tú que estás en tu nación, no importa en qué nación tú estés, allí donde tú estés, has sido elegido por Dios, elegida por el Señor. Mantente firme en la vocación que Él te ha puesto. Y mira cómo Él se para allí y cómo Dios coge a Elías y lo toma. Y aún pasa por situaciones difíciles, porque Él vivió situaciones de angustia, situaciones difíciles vivió Elías. Pero permaneció firme allí. Permaneció firme y fue llamado por Dios en ese tiempo definido por Él. Un tiempo definido, donde Él iba a levantar y a reconstruir el altar que había sido derribado, ese altar que había sido allí caído, donde muchos se habían levantado con un corazón dividido. Pero el Señor en este tiempo también está levantando profetas que restauren el altar, los altares que están caídos, donde la voz de Dios se vuelve a escuchar, donde no se escucha lo del hombre, sino que se escucha la voz de Dios. Por eso tú y yo tenemos que permanecer con el oído en el cielo, escuchando lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Pues Elías vivió cosas muy difíciles. Puede ser que tú también hayas vivido y estés viviendo situaciones duras, situaciones difíciles. Pero no temas, aunque estés pasando cosas duras. Porque si tú lees en la palabra muchas de las cosas que vivieron los profetas, es necesario que su pueblo, el pueblo de Dios, lo viva. Que vivamos situaciones de rechazo, que vivamos muchas cosas difíciles. Pero es necesario que tú seas formado en medio de la soledad. Elías fue formado allí en medio de la soledad como profeta. Una de las señales que tiene un profeta es la soledad, el vivir solitario, el permanecer allí en soledad, el ser rechazado muchas veces por la palabra de Dios y el ser entendido solamente por los profetas, porque profeta con profeta se unen. Por eso el Señor muestra aquí, y te vas a dar cuenta, cómo el Señor en medio de la angustia que vivió Elías, en medio de las situaciones tan difíciles que vivió Elías, el Señor le dijo que había guardado 7,000 allí. Los había guardado, como Dios en este tiempo también ha preservado un pueblo, también ha preservado profetas que no doblen su rodilla, que no vendan el don, que no negocien con el don que Dios les ha dado, con el ministerio, que amen a Dios, que teman a Dios, que respeten lo que el Señor les ha entregado. Por eso tú mantente guardando lo que Dios te ha dado. Nunca vendas el don que Dios te ha dado, nunca negocies con lo de Dios. Hay que mantenernos firmes y guardados por el Señor. Y quiero leerte aquí. Pasa que está la confrontación difícil, pasa lo del Monte Carmelo. Sé que tú lo has leído y que tú lo has en la palabra del Señor escudriñado. Pero quiero que leas acá una parte donde Él entra allí como en un lugar oscuro, en una cueva. Porque Él había sufrido gran confrontamiento. Había llegado a la tristeza en medio de su soledad. Había llegado allí a la tristeza. Y dice allí en el versículo, en el capítulo de Primera de Reyes 19, el capítulo 13. Y dice, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro
Porque el Señor, él estaba en la cueva encerrado, pero el Señor llegó un momento donde se le presentó. Como vienen momentos en tu vida donde tú ya no quieres nada. Y hoy el Señor quiere levantar tus brazos. Hoy el Señor quiere decirte muchas cosas. El Señor quiere hablarte a tu corazón y decirte, no sé lo que tú estás viviendo ahora, pero yo te voy a levantar. Voy a levantar tus brazos. Voy a levantar allí. Voy a levantar tu vida. Voy a levantar tus brazos. Y aquí cuando dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. El Señor te va a sacar de toda cueva, de toda situación donde tú te has metido por el dolor, por la tristeza, por muchas cosas que tú hayas pasado. Él te va a sacar de allí. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy el Señor te dice, ya se acabó el tiempo de estar allí. De pronto herido, lastimado, rechazado, ya se acabó el tiempo. Llega un tiempo donde Dios te saca de la cueva. ¿Y para qué te saca el Señor de la cueva? ¿Por qué te saca el Señor de allí? ¿Por qué el Señor te da ese avance? Porque hay un propósito de Él en tu vida. Hay un propósito. Y debes de entender ese propósito que Dios tiene contigo. Hay un propósito. El propósito santo de Dios. Hay un propósito. Y aquí le habla claramente para qué lo saca. ¿Por qué lo saca? Y dice allí en el 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. No sé, de pronto tú has visto cosas difíciles a las que tienes que enfrentar. Horas y horas y no ves cambio. Has estado allí metido con Dios, pero no ves un cambio. Le has servido al Señor y más bien ha sido la palabra de Dios para ti como un escarnio en tu vida. No importa cuántas veces tú te levantes a dar la palabra de Dios y muchos no la reciban. Mira lo que sucedió con Juan el Bautista. Mira lo que vivió Juan el Bautista. Mira todo lo que él pasó, aún su cabeza, su vida entregó. ¿Y sabes por qué? Porque él le dijo a Herodes, no es lícito que lleves la mujer de tu hermano. Cuando un profeta de Dios trae una palabra que a otros no le gusta, que al pueblo no le gusta escuchar, que a muchos no le gusta oír, pero es la palabra de Dios, ordena el camino de muchos, trae orden. Porque si una de las cosas que trae el profeta de Dios, trae es orden de Dios a las casas, orden de Dios a la iglesia, orden de Dios. Porque el profeta ve lo que otros no ven y dice, habla y proclama la palabra de Dios creativa. Vemos como Elías, si tú miras los profetas de Dios, que fueron tomados por él, que fueron enseñados por Dios, todos pasaron tiempos de quebrantamiento. Y aquí en esta cueva, Elías estaba pasando un tiempo de quebrantamiento, un tiempo necesario, pero ya se acababa ese tiempo. Porque si bien son tiempos que se deben vivir, no son por siempre, no son para siempre esos tiempos. Esos tiempos son cortos, esos tiempos son limitados. Porque hay un proseguir, hay un camino que caminar, hay un propósito, hay palabras que tú tienes que decir, hay vidas que van a ser restauradas, hay vidas que van a ser allí confrontadas. Qué hermoso es proferir palabras en el momento que vienen de Dios de bendición. Pero qué difícil es cuando nosotros proferimos palabras y que son de confrontación para una vida. De repente te pueden escuchar, pero te cierran allí la puerta y ya después no te quieren ver más. Pero no importa. Tú te debes a Dios como profeta, tú te debes a Dios. Es necesario que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Que no mires amistad, no mires familiaridad, no mires hermandad, sino que digas la palabra del Señor tal como el Señor te lo dijo que la dijeres. Cueste lo que cueste. Pues Elías vivió ese tiempo difícil de confrontación allí.
un tiempo duro en esa cueva, una confrontación, una soledad. ¿Y sabes qué fue lo único que él tuvo allí? La fuerza y el alimento de Dios. Ese alimento del Dios vivo y verdadero. Nunca lo dejó el Señor, como nunca te ha dejado a ti, Dios. Como nunca te ha dejado el Señor. Nunca te ha abandonado el Señor. Por eso recibe la palabra de Dios sobre tu vida. Y este tiempo el Señor está tomando a sus hijos, está tomando a sus siervos los profetas, hombres y mujeres que han vivido, que han pasado tiempos difíciles. Dios los está ubicando en naciones, en ciudades, en veredas. Dios los está poniendo en diferentes sitios, profetas de Dios elegidos por Él, que han sido tomados desde el vientre de una madre. El Señor los envió, los puso palabra de Dios, y de sus lomos está levantando también linaje, profetas de Dios, porque de un profeta de Dios produce profetas de Dios. Vemos como Elías, y aquí más adelante lo vamos a ver, que el Señor le decía: debes de ir y ungirme a Eliseo. Si hubo algo grande que el Señor hizo con Elías, fue levantar una generación ungida, levantar esa generación que le amara, que le siguiera, una generación de la doble porción. Por eso, si tú has vivido cosas duras, difíciles, si tú has pasado por situaciones difíciles, duras, mira, tú estás levantando generaciones en el Espíritu. Dios se está formando, y de tus lomos el Señor levantará profetas, adoradores, siervos del Dios viviente. Dios los levantará. Y aquí en la palabra dice: he sentido un vivo celo. Había un conflicto en Elías. Había un conflicto en él. He sentido un vivo celo. Lo he sentido. Por Jehová, el Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Era un dolor lo que él sentía, una agonía. Puede ser que en tu casa tú veas cosas duras. En tus hijos, en tu esposo, en muchas cosas. Puede ser que tú veas desorden, aún hijos que no han llegado. Pero un profeta, si hay algo que tiene el profeta, es fe. Si hay algo que el profeta sabe, es que Dios no falla. Si hay algo que el profeta tiene, es una fe inamovible, una fe inquebrantable, que sabe que Dios cumplirá. Su nombre, y una mujer de fe, levantados en la fe. Porque Elías era un hombre de fe. Elías sabía, creía, conocía quién le había llamado, quién le había dado esa autoridad, la autoridad poderosa allí. Cómo el Señor lo había tomado, cómo el Señor lo había guardado. Porque Jezabel era una bruja, era una hechicera, que había matado los profetas, los había decapitado. A mucho profeta ahí había acabado. Y él estaba en esa angustia de ver cómo el pueblo de Israel servía a Baal, cómo tenía su corazón dividido, cómo tenía el corazón y el altar derribado. Dice allí: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y sabe cuántos profetas vio Elías ser derribados? ¿Cuántos profetas vio que eran amigos de él? Los vio ser muertos, porque los han matado a espada. Tal vez Satanás ha intentado a ti derribarte de alguna manera. Ha intentado meterte en una cueva y decirte: no, a ti nadie te cree, a ti nadie te escucha, a ti tú no vales nada. Mira cómo están tus hijos, o mira cómo está tu esposo, o mira esto, no, nadie te escucha. No le creas a las amenazas del diablo. Levántate en el poder de Dios y clama siempre y profiere la palabra, porque tú eres profeta de Dios, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Profiere esa palabra con fe, creyendo, manteniéndote firme, creyendo al Señor, creyendo, porque el Señor te oye. El Señor te oye.
Y Él hará cosa grande con todo aquel que le cree, con todo aquel que se alinea a su propósito, que le ama. Si hay algo que el profeta es intercesor. No todos los intercesores son profetas, pero sí todos los profetas son intercesores. Un profeta intercede. Un profeta está parado en la brecha. Un profeta no está entretenido. Un profeta sabe para qué ha sido llamado, quién lo llamó. Está humillado delante de la presencia de Dios. Toma las armas de la milicia que no son carnales. Conoce que las armas de la milicia no son carnales. Se apropia de lo que Dios le ha dado. Un profeta de Dios mantiene en la presencia de Dios. Permanece en la presencia de Dios. Vive humillado en la presencia de Dios. Mantiene ahí el aceite. Mantiene encendido. Entendido. Atento a los mensajes que Dios trae a su vida. No escatima el tiempo con Dios, sino que le da el mejor tiempo. Se humilla, vive humillado delante de la presencia de Dios. Es entendido en los tiempos, porque si hay algo que tiene el profeta de Dios, es entendimiento en los tiempos. En los tiempos. Conoce los tiempos que se están viviendo. No lo toma de sorpresa las cosas, sino conoce los tiempos que se viven. Por eso el Señor está levantando en este tiempo, despertando a sus valientes, sacando del anonimato los profetas de Él, los profetas que Él tiene, a muchos en el secreto, a muchos que han sido quebrantados, partidos. Muchos profetas de Dios que han sido entrenados en la soledad como lo fue Elías. Él fue entrenado en la soledad. Él fue entrenado allí, en el silencio, en el secreto, para que escuchase claramente la voz de Dios, para que la oyese, para que ejecutase lo que le fue mandado hacer. Elías era un hombre obediente, entendido en lo que Dios le había mandado hacer. Y dice allí: y solo yo he quedado. Elías se sentía solo y acabado, de ver cómo estaba la perversión, de ver cómo el pueblo estaba. Elías se sentía solo. Dice: y me buscan para quitarme la vida, me buscan. Porque si hay algo que da una señal en un profeta es la soledad. El que da solo no tiene amigos, es un hombre o una mujer de pocos amigos, de pocas amistades. Permanece en la soledad. Vemos hombres y mujeres de Dios a través de la Biblia, profetas de Dios solitarios allí. Vemos a Elías en el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, Elías, ve y vuélvete. Ve y vuélvete por tu camino. Levántate. Es hora de continuar. Cuando tú has sido elegido por Dios, cuando tú has sido elegida por Dios y llevas una unción profética sobre tu vida, un diseño profético sobre tu vida, te ha sido dada la unción profética de Dios, has sido llamado como profeta, uno de los 5 ministerios del Señor que dejó allí en el libro de Efesios capítulo 4, tú los puedes ver, y tú has sido elegido por Dios. Mira, el Señor se va a manifestar en tu vida en sueños, en visiones, en palabra. No te va a dejar el Señor, te va a dar un discernimiento que otros no tienen, capacidades ungidas que otros no tienen. Te va a hablar el Señor, vas a discernir los ambientes de lugares, de casas, de vidas, de personas. Vas a reconocer qué espíritu hay detrás de una sonrisa, de un abrazo, de un beso. Vas a reconocer lo que hay en una vida y en una casa, lo que se mueve, lo que falta, lo que aún el Señor quiere hacer. Dios te lo va a manifestar.
Te levantará el Señor a clamar aún por personas. El Señor te pondrá cargas aún por gente que tú no conoces, por personas, por situaciones que aún estén a kilómetros de distancia. Si es posible, al otro lado del mar, Dios te puede dar a escuchar conversaciones, situaciones, porque los profetas de Dios, el Señor, son confidentes de Él. Él empieza a hablarles al corazón, empieza el Señor a tener esa amistad, a compenetrarse el Señor con ellos, a hablar. Y entre más tú seas confiable, entre más tú te entregues completamente a Él, entre más tú seas amigo de Él, y te niegues a tu propia vida, y te niegues a lo tuyo, y le ames al Señor por encima de tus propios caminos, por encima de tu propia vida, entonces serás más confiable y reposarás sobre ti más. Él te confiará más, Él te hablará más, Él vendrá a tu vida allí y se hará más claro el mensaje, cada día más claro el mensaje de Dios. Y aquí vemos cómo Elías entendía que tenía que obedecer. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mira la labor que tenía Elías fuera de esa cueva. Y es fuera de esa cueva. No sé en qué cueva tú hayas caído. No sé cuál situación tú hayas vivido, que haya pasado, que te haya querido fracturar la fe, que te haya querido herir en algún momento y hayas quedado allí en una cueva. Bien sea de tristeza, de dolor, de soledad. No sé cuál sea la tristeza que tú hayas tenido, el dolor. Y de repente has quedado allí en esa cueva, pues largo camino te resta. ¿Qué haces allí, Elías? Párate, continúa, levántate, créele al Señor, créele al Dios vivo que te ha llamado, al Dios vivo que te ha ungido, créele al Señor, mantente en la firmeza que Dios tiene con tu vida, allí esa firmeza de palabra. Porque habían cosas que tenía que obedecer Elías porque venían ungimientos de Dios. Dirías tú que ese llamado cubrió la vida de Eliseo tanto que por mano de Eliseo es que unge a Jehú. Unge a Jehú. Tú estás haciendo cosas por tus hijos espirituales y naturales. Hay situaciones que tú estás enfrentando y batallas que tú estás enfrentando por ellos. Estás abriendo camino y el abrir camino es algo difícil. Vas a ver el fruto de tu aflicción, te dice el Señor, y siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Mucho has llorado. He visto las lágrimas allí en tus mejillas. Mucho has llorado, dice el Señor. Pero vas a ver el fruto, vas a ver el fruto, lo vas a ver. Vas a ver el fruto de tu soledad, vas a ver el fruto allí de tu abnegación, vas a ver el fruto de tu entrega, lo vas a ver. Porque has vivido tiempos de quebrantamiento, dice el Señor. Y estoy poniendo de lo mío en ti. Y te estoy llenando más y más, dice el Señor. Estoy llenando tu vida, tu copa. Pero es necesario que salgas de esa cueva. Ya no más, Elías, vas a salir de esa cueva y vas a avanzar. Y con un mayor ungimiento, porque yo te doy más, dice el Señor. Yo pongo de mi aceite sobre tu vida y mi palabra saldrá por tu boca. Y así como Elías tuvo momentos de temor porque él pensó que lo iban a matar. Él pensó que iba a morir y que estaba solo. El Señor le dijo, me he propiciado 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay un escuadrón de profetas en las naciones que Dios está levantando que no son de los que venden sus dones ni los que se doblan tras la avaricia. Profetas de Dios que el Señor está moldeando. Está allí el Señor trabajando en ellos. Vienen ungimientos de Dios para tu vida.
ungimientos de Dios para los tuyos, para tu casa. La palabra de Dios es real y es verdadera. La palabra de Dios se cumple en el tiempo en el cual el Señor estipula cumplirla. Por eso toda palabra que salió de la boca de Dios tocante a tu vida se va a cumplir. Toda palabra que Él ha proferido, toda palabra que ha salido del corazón de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, se va a cumplir, porque la boca de Jehová no miente. La boca de Jehová es verdadera y Él habla la palabra y se cumple. Por eso levántate, levántate. Sal de esa cueva, dice el Señor. Ya suelta allí las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, dice el Señor, y levántate, porque yo te he dado de mi presencia. Yo te he ataviado de mi presencia. Y hoy te dice el Señor: soy yo quien te visita en sueños, soy yo quien te he dado esos dones. Soy yo quien te abre los ojos y te manifiesta aún las potestades y te hace ver con qué enemigos tú estás luchando. Con qué enemigos tú estás luchando. Porque soy yo quien te ciñe de poder, dice el Señor. Soy yo quien te ciñe de poder. Y hoy ciño de poder tu vida. Y aún más agudizo tu oído para que me escuches, dice el Señor. Para que tus ojos vean lo que quiero que veas. Es el tiempo para que veas, dice el Señor. Y me llevo toda venda de tus ojos y destapono tus oídos. Y doblo tu corazón, dice el Señor, como doblé el corazón de Elías. Y le dije: ve, vuélvete por el camino. Ve y vuélvete, encamínate. En otras palabras, le dijo Elías: alíñate de nuevo, alíñate, métete bajo mi sombra, vétete bajo mi sombra. Porque Elías por un momento se desalineó. Cuando un profeta se le desalinea al Señor, Él, con su amor y su misericordia, lo vuelve a alinear. Él nos vuelve a alinear, mis amados hermanos. Muchas veces he tratado de desalinearme y Dios me ha alineado de nuevo. Porque decaemos muchas veces. Nos sentimos afligidos. Sentimos que no podemos más. Que ya no podemos más, como se sintió Elías al ver la situación. ¿Qué miró Elías? Elías vio la situación, lo que se estaba viviendo. Tal vez tú como profeta has visto situaciones duras, difíciles, cargas, luchas, porque tú ves, tú sientes y aún eres sensible al Espíritu. Y sientes lo que otros no sienten. Y vives lo que otros no viven. No busques ser entendido por nadie. No busques ser entendida ni por tu esposo, ni por nadie, porque nadie te puede entender. A un profeta solo lo entiende el Dios Todopoderoso que le ha llamado. Él es el que lo entiende. Él entiende lo que Él ha puesto en tu vida. Por eso siempre dobla tus rodillas delante del Señor. Dóblalas allí. Alíñate bajo la sombra de sus alas. No te salgas ni a izquierda ni a derecha. Mantente allí. Mantente bajo la cobertura de sus alas. Mantente allí humillado delante de Él. Humillada. Dóblate delante del Señor. Y dile: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pon las palabras que tú quieres que yo diga, ponlas en mi boca. Dame el mensaje que tú tienes para este tiempo, Señor. Lo voy a publicar, lo voy a exponer, lo voy a decir, lo voy a transmitir, Señor, porque tú me has llamado, porque tú me has puesto. Pues Elías se alineó. Podemos pasar momentos de declive, pero no permaneceremos allí, porque el Dios Todopoderoso que te ha llamado, que te ha ungido, que te ha tomado el Señor, para levantar generaciones de tus lomos, para levantar un pueblo allí de tus lomos.
para el Señor ungirte y usar tu boca como trompeta de fuego en este tiempo, mis amados hermanos. El Señor necesita hombres y mujeres dispuestos, que no teman, que se entreguen a la presencia de Dios. Abrirás tu boca con poder y con autoridad. La abrirás. El Señor te dirá las palabras que tienes que decir. Saca todo temor de tu vida, saca todo temor. Entrégale al Señor lo que tienes que entregarle. Dile al Señor: haz, Señor Dios mío, tu voluntad. Mira, Elías siguió el camino. ¿Quién se cargaba de Jezabel? ¿Quién iba a vengar a los profetas muertos? Dios. En otras palabras, el Señor le decía a Elías: déjame que yo haga justicia. Yo me encargaré de lo que tengo que encargarme, y tú encárgate de lo que yo te he encomendado. Tú haz lo que yo te he encomendado. Este es el tiempo donde tú y yo y la iglesia de Cristo tiene que estar más alineada que nunca. Entrégale toda justicia a Dios. De Él es: Señor, tú harás. Suelta las ofensas, suelta todo aquello que te quiere deprimir, todo lo que te quiere allí estancar, todo lo que te quiere dejar en una cueva. Suelta todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que tú no puedes hacer. Deja que el Señor sea el que las haga. Entrégale al Señor todo lo que tiene que ser entregado, y tú permanece en Él, obedeciéndole. Porque vienen tiempos donde el Señor te va a usar con poder y autoridad. Pero en el secreto y en la intimidad y en la obediencia vendrá ese fluir de generaciones activas. Dios te va a llevar a unas casas que tú no conoces, a países, a ciudades que tú no conoces, a ver vidas que tú no conoces. El Señor te va a unir con personas que tú no conoces. Te va a poner el Señor a dar palabra aún que no ha llegado a tu vida. El Señor te va a llenar aún de presencia de Él que no has experimentado, de una fe mayor. Por eso Él necesita que tú crezcas cada vez más. Y una de las maneras que nosotros carecemos es obedeciéndole. Y allí vemos cómo en el 17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, el Señor lo que hace es unir el ejército de Él, unir Dios. Tú eres un hombre y una mujer que está allí parado firme, parado en la brecha. Alíñate en lo del Señor, pero también únete al cuerpo de Cristo, porque todos correlacionados, unidos, lo que tú tienes me bendice a mí, lo que yo tengo te bendice a ti. Estamos unidos, somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y así como el Señor tomó a Elías, Él está tomando una generación en este tiempo de hombres y mujeres con el espíritu de Elías, restauradores de calzadas, de portillos para habitar. Porque el Señor viene por su iglesia. Y el pueblo tiene que estar correlacionado, la iglesia tiene que estar unida. Tenemos que estar unidos los unos con los otros. Por eso tú, profeta que me escuchas, tú, profeta que estás allí, que estás recibiendo esta palabra, recibe el poder y la sustentación de Dios. Recibe las fuerzas nuevas. Largo camino te resta. Ya no estés más allí en la cueva. Es cierto, fue difícil, fueron muchas cosas que tuviste que enfrentar, que afrontar también, pero levántate, el nombre poderoso de Jesús, levántate, que largo camino te resta. Hay una labor que solamente tú puedes hacer, hay una labor que solamente te ha sido dada a ti, allí donde tú estás. Dile al Señor: llévame donde tú quieres llevarme, ábreme los caminos que tú quieres abrirme. Él solo quiere corazones dispuestos. ¿Sabías tú que la samaritana, cuando ella llegó a la cita divina, a esa cita divina llegó ella? Y fue tan trascendental esa cita divina con el Señor,
porque ella soltó el cántaro, no volvió a ser la misma, soltó el cántaro y salió a pregonar, salió de sus temores, porque ella antes se escondía, antes no quería ser juzgada, no quería ser señalada, tanto que ella llegó allí al pozo de Jacob cuando no había nadie. Llegó casi al mediodía, al pleno rayo del sol. Ella llegaba, no en la mañana, cuando se reunían todas las mujeres allá. No. Ella no llegó allá porque ella no quería estar al lado de nadie. Ella quería estar aparte, sola. Pero cuando ella llegó al pozo allí, al mediodía, el Señor la estaba esperando. Y tanto es que le cambia la vida a esta mujer que suelta su cántaro, suelta su necesidad, suelta su carencia, porque ella venía por agua, pero ya no le importó nada. Va a llegar el tiempo donde no te importa nada, donde a ti no te importa si hablan, si no hablan, si dicen, si no dicen, no te importa nada. Lo que te importa es obedecer. Lo que te importa es Cristo. Lo que te importa es Él. Que digan, que hablen, que murmuren, que hablen, no importa si te aprueban, si no te aprueban, que si te maquillas, si no te maquillas, si te pintas el pelo, si es mujer o si es hombre, ya no te va a importar nada, porque hay una premura en los aires, hay un tiempo determinado por Dios. Y Dios está buscando corazones, bocas que se presten a Él, que den la palabra en tiempo necesario, en el tiempo justo, que vayan a las casas, que hablen su palabra, que testifiquen de Cristo, con una vida entregada, con una vida sometida a Dios, que activen a otras mujeres, a otros varones, que sean de aquellos que impulsan, como hizo Elías aquí, fue y puso el manto sobre Eliseo. Y al poner el manto sobre Eliseo le cambió la vida a Eliseo. Porque le puso el manto. Y cuando te cae el manto sobre tu vida, un manto profético de peso, no vuelves a ser el mismo. Te alineas a lo de Dios. Empieza a fluir lo de Dios y se abren caminos se abren. Y empiezas a entender lo que no entendías. Eliseo entendió lo que no entendía. Le cambió la vida. Tanto es que él coge sus bueyes, su arado, la herramienta con que él trabajaba y lo que hace es un asado y reparte a todos. Porque sabe que empezaba un camino. Fue transformada su vida. El que está alineado conoce para qué ha sido llamado en este tiempo. Y se te van a abrir más puertas. Se te van a abrir caminos. El Señor va a usarte. No temas aún ni contar tu testimonio. Cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Cuántas cosas Dios ha hecho y seguirá haciendo con tu vida. Por eso abre tu boca y profesa la palabra. No importa ni tu edad cronológica, porque Dios no mira eso. Si eres joven, si eres grande, no importa tu edad cronológica. No mires nada externo. Él busca a quienes abran la boca y le crean. Créele al Señor, créele al Señor que algo está sucediendo en tu familia. Es el tiempo de la restauración. Y si tú te detienes en esa cueva, todo se va a detener, todo se para. Pero cuando tú decides obedecerle a Dios, pero cuando tú decides alinearte, todo comienza a ser encajonado, todo comienza a alinearse, todo comienza a ponerse, todo empieza a fluir. El río de Dios te llena, el río de Dios te cobija. Empieza a fluir la restauración. Empieza uno, otro, porque hay río de Dios, porque hay presencia de Dios, porque hay presencia. Por eso recibe en este momento la llenura del Señor, profeta de Dios. Despiértate, profeta de Dios. He puesto mis palabras en tu boca. No temas,
No temas, te dice el Señor, no temas. No temas. Cómete el rollo, come mi palabra, dice el Señor. Come el pan y bebe el agua del Espíritu. Sumérgete en el Espíritu, sumérgete en el río, bebe el agua, bébela, dice el Señor, porque largo camino te resta. Es el tiempo del levantamiento, Te repite el Señor, no busques ser entendido por nadie, profeta, porque nadie te entenderá. No busques ser entendido por los hombres. Tampoco busques compañía, porque muchas veces he tenido que dejarte sola. Para hablarte al corazón. Para entrar en esa intimidad conmigo, para que me conozcas, para que no confundas mi voz, dice el Señor. No la confundas, para que no confundas la voz mía. Me voy a hacer más claro. Mi voz la vas a oír con claridad. Mi voz la escucharás y no temerás hablar. Hablarás con denuedo. Saco los temores de tu infancia. Sé con cuántos temores tú has luchado. Sé con cuántos menosprecios aún de tu infancia, de tu juventud. Con cuántos menosprecios. Pero hoy saco todo menosprecio de tu vida. Voy a usar tu boca con fuego, con autoridad. Solo créeme. Solo da el paso. Como le dije a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. No es tu lugar esconderte. No es tu lugar aislarte, profeta. No es tu lugar esconderte. Elías, hoy te dice el Señor a ti, varón, mujer. Oh, tu lugar no es una cueva, tu lugar no es aislarte. Tu lugar es mi presencia, dice el Señor. Y estoy abriendo el camino que tengo que abrir. Y te llevaré más a la claridad. Y te hablaré más en sueños. Siento el poder del Espíritu Santo. Ese poder profético de Dios que fluye sobre los profetas. Profeta de Dios que estás allí. Recibe esa impartición profética sobre tu vida. Recibe esa impartición profética sobre tu vida. Profetizarás aún a lo que está muerto en tu casa y vivirá. Profetizarás aún aquello que está derribado y ciertamente será edificado. Abre tu boca. Profetiza sobre tus hijos vida. Profetiza salud, profetiza sobre tus hijos libertad. Libertad a los cautivos, apertura a las cárceles, sanidad a los enfermos. Te he dado poder y autoridad. Mantente. Camina, dice el Señor. Camina, dice el Señor. Porque si tú te paras, se estanca todo. Elías se paró aquí, se estancaron ungimientos. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Necesito que vayas y unjas a Eliseo. Muévete. No te quedes parado, no te quedes parada allí. No te escondas. Porque hay cosas que se están moviendo a tu favor y se van a mover más, dice el Señor. Yo he puesto atalayas en casas. Tú eres la lámpara de tu casa. Tú eres el atalaya de tu casa, escúchalo bien. El atalaya siempre tiene que estar en el lugar específico, en un lugar alto. El atalaya está despierto, el atalaya no se duerme. Despiértate, atalaya, no te duermas. No me digas, coge a este, coge a aquel. No, porque te he elegido a ti. Dice el Señor. No me digas, coge a otro, no me cojas a mí. ¿Por qué no coges a mi esposo?
¿Por qué no coges otra persona? ¿Por qué a mí? Háblale a él. No me lo digas porque te he elegido a ti, te he tomado a ti. Levántate, atalaya, suena la trompeta, suénala con sonido cierto. Porque viene a despertar a muchos corazones. Porque viene a despertar a muchos corazones. Clámame porque te he dado una autoridad espiritual en el clamor. Hay vidas con autoridad espiritual en la oración, que no deben cerrar su boca, que han sentido ataque directo para enmudecer. Hay vidas que tienen autoridad de Dios en su boca, y cuando esas vidas oran, cuando esas vidas claman, cuando esas vidas interceden, los cielos se abren. Los cielos se abren a su favor. Empiezan a haber movimientos en las naciones. Cuando esa vida habla, cuando ese hombre, ese profeta, esa mujer, esa profeta de Dios clama, lo hace con fe, lo hace creyendo, esperando esas respuestas evidentes. Y yo abro los cielos, dice el Señor, al sonido de esa voz. Y han habido atentados allí contra tu vida para que te calles, para que te enmudezcas, para que pierdas las fuerzas. Y hoy me llevo eso de tu vida. Viene una renovación en la intercesión. Viene una renovación en el clamor. Tú vas a clamar con fuego, con gemido. Vas a clamar de tu interior, con lenguas angelicales. Vas a sentir ese clamor profético, ese clamor, esa intercesión. Va a fluir allí y te pondré en partes específicas a clamar. Escúchalo bien. Orarás en partes específicas. Te llevaré a partes específicas, aún en tu propia casa. Orarás allí en el lecho matrimonial. Orarás y muchas cosas serán derribadas. Orarás en las habitaciones de tus hijos. Orarás allí orarás y muchas cosas serán derribadas. Cadenas caerán, cadenas, grilletes caerán. Porque te uso, te he dado poder, te he dado autoridad. Te llevaré a partes específicas para soltar palabra, para clamar, y lo harás con fe, creyendo, porque voy a ordenar, dice el Señor. Soy yo quien ha guardado a tus hijos, soy yo quien ha guardado a tu esposo, soy yo quien ha guardado tu casa. Aún les he evitado caminos de tropiezo, Soy yo quien me he parado enfrente, dice el Señor. Por eso quiero que clames, que sigas clamando y que no ceses de clamar. Te daré aún oraciones estratégicas para que clames. Porque cadenas voy a romper, dice el Señor. Y te doy unción de guerra, de autoridad. Recíbela. ¿Sabías tú que Elías portaba esa unción? Elías, cuando se arrodilló a clamar para que los cielos fueran abiertos, él sabía y conocía que en su boca había autoridad. Como he puesto en tu boca autoridad. He puesto en tu boca autoridad. Vas a clamar con la autoridad y los cielos serán abiertos sobre tu casa. Los cielos serán abiertos sobre tu hogar. Los cielos serán abiertos sobre tus hijos. Y enviaré ángeles en comisiones especiales. Los enviaré al sonido de tu voz. De una voz que se levanta, que me cree, que me clama. Que me cree, dice el Señor. Que me clama con fe. Y te lleno, dice el Señor. Lleno de aceite tu vasija. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Aleluya, bendiciones a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí, por permanecer firmes, parados en la brecha. Seguimos adelante en esta comisión santa de Dios. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga y esta palabra sea sellada en tu espíritu. Y tú la puedas digerir y de fruto al 30, al 60 y al 100. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.